Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al presente tema, lo cual es el desequilibrio ácido-base, que pueden suceder tanto en pacientes graves en el área de cirugía como en cuidados intensivos o en el área de clínica también. Eh, Todo en lo que se refiere a los trastornos del equilibrio ácido-base representa un obstáculo debido a que los datos epidemiológicos sólidos le presentan diversas definiciones o clasificaciones utilizadas para describirlos. Entonces no hay datos reales acerca de su frecuencia o prevalencia o incidencia real. En las unidades de cuidados intensivos, que es donde más se presentan estas alteraciones, aunque los datos epidemiológicos reales permanecen inciertos, pues estos trastornos del equilibrio ácido-base pueden tener un carácter primario, pero por lo general ocurren como una complicación de una enfermedad preexistente. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿sí? En todo paciente con este tipo de alteración. Por lo general, usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para clasificar los trastornos del equilibrio ácido-base, ya sea en problemas respiratorios, o sea, con un CO2 anormal, o un problema metabólico, cuando el bicarbonato está alterado, o a su vez, cuando ambos están alterados para definir. Usamos el exceso de ácido base para valorar la magnitud de la anormalidad metabólica y también podemos usar la brecha aniónica para realizar un diagnóstico diferencial. Según el modelo de Stewart, la teoría de la diferencia de iones fuertes es otro método para abordar los trastornos del equilibrio ácido-base y se fundamenta en dos leyes físico-químicas como son la electroneutralidad y la conservación de la masa. Tenemos otros científicos como Griffiths planteó las fórmulas de Stewart manteniendo el mismo modelo, pero con la conveniente ventaja de simplificarlas. En cambio, Dewar utilizó la relación cloro-sodio para determinar la causa de acidosis metabólica. Por último, Gunnarsson recomendó un sistema de clasificación de la acidosis metabólica basado en principios físico-químicos y del anión responsable predominante. Y es así que a través del tiempo han aparecido diferentes métodos para abordar los trastornos del equilibrio ácido-base, cada uno con ventajas y limitaciones que es fundamental que el médico conozca para el diagnóstico y tratamiento precisos. No podemos olvidar las consecuencias de los trastornos de este equilibrio ácido-base. Pueden tener diferentes niveles, incluso son los responsables de la disfunción orgánica de manera directa, que pueden provocar edema cerebral. También pueden llegar a tener crisis convulsivas, arritmias cardíacas, vasoconstricción pulmonar, insuficiencia respiratoria y vasodilatación sistémica, así como disminuir la contractilidad del miocardio, entre muchas otras patologías. A través, entonces, tenemos el enfoque tradicional, lo que es a través de la fórmula de Henderson-Hasselbalch, los iones hidrógeno son uno de los parámetros de mayor importancia en el equilibrio del estado ácido-base y su concentración depende de la interacción entre la presión arterial de dióxido de carbono, la concentración en el plasma de los iones bicarbonato y de la disociación constante del ácido carbónico, como lo determinó esta ecuación. La misma que define que el pH en su variante no logarítmica, como es el hidrógeno, es igual a 24 más la presión de CO2 sobre el bicarbonato. El método tradicional puede complementarse con el exceso de base, descrito por Sigars Andersen,
y por la brecha aniónica descrita por Emmet y Narins, ambos en 1977. Bueno, todas estas son herramientas disponibles que de manera cotidiana agregamos al método tradicional para la interpretación de las alteraciones ácido-base. Con esto vamos a terminar con esto del exceso de bases, lo cual utilizamos para valorar la magnitud de la anormalidad metabólica. Representa el número de 1000 equivalentes adicionales de ácido o base que deben agregarse a 1 litro de sangre para normalizar el pH a una temperatura de 37 grados centígrados. Se divide en exceso de base y el exceso de base estándar. La diferencia se explica porque la máquina de gases calcula el exceso de base estándar al estimar una hemoglobina de 5 gramos por decilitro de líquido extracelular. El exceso de base representa una medida del componente metabólico y es una herramienta práctica de qué manera hipotética corrige el pH hasta 7.4, ajustando el primer término de la presión de CO2 a 40 milímetros de mercurio. Esto permite la comparación del bicarbonato corregido con el valor normal conocido a dicho pH. El exceso de bases puede calcularse de la siguiente manera. Entonces tenemos el bicarbonato más 10 más el pH real menos 7.40 menos 24. Entonces los límites normales de este exceso de base son menos 2 a más 2. La alteración sería pasados estos límites, ¿sí? A continuación vamos a dar paso a Aldana para que continúe con la explicación. Ya. Saludos cordiales, doctor Oscar Sarango, estimados compañeros. Soy Aldana Micaela Valverde Correa y esta noche me ha tocado hablar acerca del desequilibrio ácido-base. Bien, primero vamos a enfocarnos en lo de las temáticas que se va a abordar en la noche de hoy. Les íbamos a tener la definición de desequilibrio ácido-base. Segundo, una definición de términos importantes en esta temática. Tercero, la clasificación de los trastornos ácido-básicos. Como cuarto, los mecanismos de compensación de estos. Quinto, acidosis metabólica. Sexto, alcalosis metabólica. Séptimo, acidosis respiratoria. Y octavo, lo que corresponde a alcalosis respiratoria. Bien. Empezando con la definición de desequilibrio ácido-base. Los trastornos ácido-base son cambios patológicos en la presión parcial del dióxido de carbono o del bicarbonato sérico, que producen en forma típica valores de pH arterial anormal. Es importante saber que las alteraciones del equilibrio ácido-base pueden ocurrir con carácter primario, pero en general se derivan de complicaciones de una enfermedad preexistente o que ya padece el paciente. La frecuencia de estas anomalías es elevada, especialmente en pacientes hospitalizados, y su aparición tiene claras implicaciones en las pronósticas de las enfermedades que padece el paciente. Cabe recalcar que el pH normal oscila entre 7.35 a 7.45, la presión de dióxido de carbono de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26. Dentro de lo que corresponde a la definición de algunos términos importantes que hacer, tenemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones de una muestra. Es un indicador de la acidez o de la alcalinidad y los valores normales, como ya les dije, oscilan entre 7.35 a 7.45. La acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones en la sangre, mientras que la alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones en sangre. Lo que corresponde al ácido es la sustancia capaz de incrementar la concentración de los hidrogeniones en una solución. Lo que se denomina iones fuertes son aquellos que se encuentran completamente disociados en una solución, como por ejemplo el sodio, puede ser el potasio, el cloro y también puede ser el lactato. Dentro de lo que corresponde a los ácidos débiles, son aquellos que se encuentran parcialmente disueltos en una solución.
tales como por ejemplo la albúmina y los fosfatos. Y dentro de lo que corresponde al bicarbonato estándar es la concentración del carbonato de hidrógeno en el plasma, equilibrado con una mezcla de gases como puede ser el dióxido de carbono de 30 miligramos de mercurio y una presión de dióxido de carbono mayor o igual a 90 miligramos de mercurio. El rango de referencia en un adulto por lo general es de 18 a 22. Bien, lo que corresponde a la clasificación de los trastornos ácido-básicos. Tenemos dos tipos, que son los trastornos primarios o simples y los trastornos mixtos. Dentro de los trastornos primarios o simples tenemos la acidosis y la alcalosis. La acidosis que se define como un proceso que tiende a disminuir lo que es el pH por un incremento de la concentración de hidrógeno, inducida por una disminución de la concentración de bicarbonato o por un aumento de la presión de dióxido de carbono. Y lo que es la alcalosis es un proceso que tiende a incrementar vuelta el pH por reducción de la concentración del hidrógeno. Esto puede ser inducido por la elevación vuelta de la concentración bicarbonato o por la disminución de la presión de dióxido de carbono. Esto es todo lo contrario. Y los términos metabólicos o respiratorios se refieren según se modifiquen respectivamente la concentración del bicarbonato y de dióxido de carbono que después les estaré diciendo cada uno de estos. Mientras que se entiende como trastornos mixtos a la presencia simultánea de dos o más trastornos asociados al desequilibrio ácido-base. Dicha asociación puede incluir dos o más trastornos simples, como puede ser una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, o dos o más trastornos simples con diferente patogénesis o una evolución en el tiempo. Puede ser una acidosis respiratoria aguda y crónica, o una acidosis metabólica hiperclorémica y de anión GAP elevados. Ya. El mecanismo de compensación. Los mecanismos de compensación del desequilibrio ácido-base va a ser de tres tipos. El primero tenemos el taponamiento físico-químico plasmático, que es la defensa inicial, siendo el bicarbonato el tapón principal. Dentro de los ajustes ventilatorios también son muy rápidos en el tiempo y el mecanismo más lento y que tarda días es el cambio en la acidificación renal, que cada uno de estos mecanismos les estaré explicando conforme vayamos viendo la patología. Bien, empezamos con el primer desequilibrio, la primera patología del desequilibrio ácido-base, que es la acidosis metabólica. Ya, la acidosis metabólica se define como un incremento en la concentración plasmática de hidrogeniones con un pH menor a 7,35, debido al descenso de la concentración del bicarbonato. Por otro lado, esta acidosis metabólica se la puede definir también en acidosis mineral como la acidosis metabólica causada por el exceso de aniones no metabolizantes y la acidosis metabólica orgánica, que es la causada por el exceso de aniones metabolizantes. Por lo general es un trastorno caracterizado, como ya les dije en resumen, primeramente por la disminución de la concentración plasmática de bicarbonato. También existe una disminución de la presión de dióxido de carbono por hiperventilación compensatoria y la tendencia a la disminución del pH arterial. Lo que corresponde a la compensación, la respuesta compensatoria es la hiperventilación, que esta va a resultar cuando haya 1,2 miligramos de mercurio menor en la presión de dióxido de carbono por cada 1 miliequivalente litro de reducción del bicarbonato. Esta respuesta por lo general se inicia a la primera hora y se completa entre las 12 y 24 horas posteriores. Lo que corresponde a la patogenia puede producirse por tres mecanismos. El incremento de la generación de ácidos, como puede ser en la cetoacidosis o en la acidosis láctica, o por el aporte de exógenos. La pérdida de bicarbonato gastrointestinal, que por lo general es en la diarrea, y en la disminución de la excreción renal de ácidos cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Bien, esta acidosis metabólica también tiene su clasificación y para lograr clasificar las acidosis metabólicas se requiere conocer el valor de anión GAP y de la brecha osmolar, que son dos sustancias principales en lo que corresponde a esta patología.
Dentro de lo que corresponde a la anión GAP, esta sirve para mantener la electroneutralidad de las cargas positivas cationes que deben estar iguales que las cargas negativas, que son los aniones. Si no ocurre esto, aparece un anión GAP cuyo valor normal es de 8 a 12 equivalentes litro y que se calcula con la siguiente ecuación, que es anión GAP igual a sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y en pacientes críticos es frecuente encontrar hipoalbuminemia. Por lo general se clasifica cuando está aumentado como normoclorémicas o normal como hiperclorémicas. Dentro de lo que corresponde a la brecha osmolar, vuelta a esta es la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. Su valor normal es hasta un máximo de 10 miliosmoles litro. El valor normal de la osmolaridad plasmática se calcula mediante la siguiente fórmula que tenemos las dos en la diapositiva, que es 2 por sodio más glucosa más el BUN. Por lo tanto, de acuerdo al valor de la brecha osmolar, identificamos igualmente dos grupos de acidosis con anión GAP aumentados, como puede ser con brecha osmolar normal, que puede ser causada por acidosis láctica debido a shock, a isquemia, a asma potencialmente fatal, pacientes quemados, pacientes que tengan VIH-Sida, también y que tengan insuficiencia renal. Mientras que la brecha osmolar aumentada puede ser por intoxicaciones con alcoholes, con aldehídos o por intoxicación con salicilatos. Ya, dentro de lo que corresponde a la etiología, tenemos la acidosis metabólica con el anión GAP elevado o normoclorémicos, que son las más frecuentes y se producen por un aumento de la producción de ácidos endógenos por descenso de su eliminación. Como primero tenemos la cetoacidosis diabética por incremento de cuerpos cetónicos asociado al déficit insulínico o en enfermedades intercurrentes, como puede ser una infección. Esta cetoacidosis también se presenta en pacientes con ayuno prolongado que generalmente suelen revestir menos gravedad. Lo que corresponde a la acidosis láctica, que es un paciente que tenga un lactato mayor a 4 equivalentes litro. Y por lo general en esta acidosis láctica se va a clasificar en dos tipos, en un A y un B. El A que va a ser anaerobia y el B aerobio. En el tipo A que tenemos pacientes que van a tener hipotensión, shock, sepsis, anemia grave y vuelta en la aerobia, donde vamos a tener pacientes que por lo general tienen convulsiones, insuficiencia hepática, tumores hematológicos y también pueden ser pacientes que están cursando con un tratamiento del VIH-Sida. Y lo que corresponde a las intoxicaciones, eso como ya les había mencionado, puede ser por lo que son alcoholes, salicilatos. Y también tenemos la rhabdomiólisis, que esto es la destrucción muscular causada por infecciones, traumatismos o también intoxicaciones. Aquí, la fisiopatología de la rhabdomiólisis para que ocurra una acidosis metabólica se asocia que liberan aniones en el músculo provocando un deterioro de la función renal debido a la mioglobulina masiva que se encuentra en esta patología. Ya. Dentro de lo que corresponde a la acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémicas, vuelta aquí se asocian a la disminución del bicarbonato plasmático, que puede ser por pérdidas gastrointestinales, como puede asociarse a diarreas, a fístulas pancreáticas, fístulas intestinales, fístulas biliares, también hasta uterosigmoidostomía o tratamientos con colestiramina. También tenemos pérdidas renales de bicarbonato, donde va a haber unos daños en los túbulos renales que pueden ser de 4 tipos. El tipo 1, que es el más distal, que existe una déficit de secreción distal de diogeniones. El proximal, que es el tipo 2, que es vuelta a una patología de déficit de la reabsorción del bicarbonato, o una mixta que puede ser de las dos. El tipo 4, por lo general, ya se va a asociar con la hiperpotasemia, que es la más frecuente y se produce el déficit de la excreción del potasio por hipoaldosteronismo.
que esto por lo general está asociado a nefropatías tanto intersticiales como nefropatías diabéticas. También la administración del cloro, que esto puede ser por alimentación parenteral, y también otras causas como enfermedad de Addison, el uso de diuréticos, también puede ser una administración de acetazolamida. Dentro del cuadro clínico, las manifestaciones de la acidosis metabólica va a perjudicar claramente a 4 sistemas, como es el respiratorio, el cardiovascular, el neurológico y el óseo, donde las manifestaciones respiratorias se asocian a disnea, hipercapnia y respiración de Kussmaul. Las cardiovasculares hay una disminución de la respuesta inotrópica de catecolaminas, que esto se oscila cuando el paciente tiene un pH menor a 7.15 o a 7.20, unas arritmias ventriculares y disminución de la contractilidad cardíaca e hipotensión arterial, que esto ya se va a notar en pacientes con pH menor a 7.15. Las neurológicas, que por lo general van a ser presencia de cefaleas, disminución del nivel de conciencia, convulsiones e incluso puede llegar el paciente a coma. Y las neurológicas y las óseas, que van a ser el retraso del crecimiento, raquitismo en niños, la osteomalacia o también la osteoporosis en los adultos. Dentro de lo que corresponde al diagnóstico, se realiza por la historia clínica, la exploración física, donde aquí vamos a encontrar lo que ya les mencioné, la hipercapnia, la hipotensión, y también es el gol estándar para todas estas patologías va a ser la gasometría arterial. También tenemos datos clínicos inespecíficos, como puede ser la taquicardia, la diaforesis, el dolor abdominal en los pacientes, la hiperventilación compensatoria, criterios de severidad, como puede ser la respiración de Kussmaul y las alteraciones a nivel de la conciencia. También tenemos signos de alarma como mala perfusión, hipotensión, arritmias, y también paciente va a tener shock. Y dentro de los exámenes complementarios, como ya les digo, nos podemos validar de la gasometría arterial, también una glucosa, un hemograma, un examen de orina y también el electrocardiograma y una radiografía de tórax. El tratamiento en casos de acidemias graves, el objetivo fundamental en sí es elevar el pH hasta 7.20 y el bicarbonato en torno a 15 equivalentes litros, para minimizar así los efectos cardiovasculares de la acidosis que les acabé de mencionar. El déficit de bicarbonato se va a calcular mediante una fórmula, que es el déficit de bicarbonato es igual a 0,6 por el peso corporal del paciente en kilogramos. Esto multiplicamos por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido. Ya, aunque depende de la situación clínica también del paciente, suele aconsejarse la reposición de este bicarbonato por lo general en las primeras 12 horas. Para las indicaciones del bicarbonato, siempre son en acidosis extrema con riesgo vital, también en acidosis con compensación respiratoria insuficiente o cuando el paciente ya tiene una hiperpotasemia severa. Bien, otro trastorno del equilibrio ácido-base tenemos la alcalosis metabólica, que se define en sí por un pH mayor a 7,45 y un aumento del bicarbonato plasmático por encima de 20 mil equivalentes litro. Es un trastorno caracterizado primariamente por el aumento de la concentración plasmática del bicarbonato, un aumento de la presión de dióxido de carbono por hipoventilación compensatoria y tendencia del aumento del pH. Ya, la compensación por lo general va a ser la depresión de la ventilación alveolar, que esto tiende a incrementar el dióxido de carbono en 0,7 miligramos de mercurio por cada 1 miliequivalente de elevación en la concentración del bicarbonato plasmático. Esta respuesta puede no ser evidente, por ejemplo, en los pacientes que están con una insuficiencia cardíaca o con una cirrosis. Dentro de la patogenia de la alcalosis metabólica tenemos que el desarrollo subsecuente requiere primero la elevación de la concentración plasmática del bicarbonato por pérdida de hidrogeniones, que esto puede ser tanto urinaria como gastrointestinal.
También puede ser por el movimiento de los hidrogeniones a una célula de más concentración, administración de bicarbonato o concentración de volúmenes en una cantidad relativamente extracelular. Seguidamente va a haber la disminución de la excreción renal neta del bicarbonato por inadecuada reabsorción a una reducida secreción. Esto puede ser por la presencia de hipocalemia o una disminución del cloruro en el paciente. Y también aquí va a haber la estimulación o la presencia de la aldosterona, que va a estimular en sí la secreción del hidrógeno y del potasio, que va a favorecer la reabsorción de sodio en las porciones distales de la nefrona del riñón. Y a ver ahí un momentito. A ver, Cristina, ¿cómo le va? Entonces, otras causas de las que ya mencionó para la alcalosis metabólica, ¿cuáles serían? Causas de alcalosis metabólica. Sí. A ver, por ejemplo, puede ser una enfermedad pulmonar, puede ser, bueno, ya dijo también la intoxicación con ácido acetilsalicílico, puede ser también la fiebre. Cuando el sistema respiratorio no tiene nada que ver ahí, es metabólico, ¿sí? Entonces puede ser alteraciones del sistema digestivo, por ejemplo, vómitos incoercibles, cuando hay un éxtasis a nivel del estómago y se hace una aspiración gástrica, recuerden que hay ácido clorhídrico, hay con pérdida de cloro. Las diarreas también abundantes, el uso exagerado de diuréticos también puede ser. Sí. Ya, continúa Aldana. Ya. Dentro de lo que es la alcalosis metabólica, la etiología se va a dividir en dos, en las salino-sensibles y las salino-resistentes. Dentro de las alcalosis salino-sensibles se asocia una depresión del volumen con un cloro urinario menor a 10 miliosmoles por litro, que por lo general esto es en pérdida de ácido por causa renal o por diuréticos tanto de asa como tiacídicos, también pacientes con tratamiento de penicilina de larga data, y también pérdidas por causa gastrointestinal como vómitos, cuando tienen drenaje nasogástrico, diarrea o abuso de los laxantes. Dentro de los salinos resistentes tenemos que se asocia a una volemia normal o incrementada con cloro urinario mayor a 20 miliosmoles litro. Estos por lo general son menos frecuentes y se relacionan con el incremento de actividad mineral o glucocorticoide, que esto va a inducir en sí la reabsorción del sodio y el bicarbonato con pérdida urinaria excesiva. Dentro del diagnóstico tenemos en sí las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. Dentro de las manifestaciones clínicas estarán en relación con la hipopotasemia, la debilidad y el hilio parialítico, o con la hipocalcemia, que puede existir las taquiarritmias o la tetania, y también hay disfunción cerebral que puede inducir al paciente a un estupor o a un coma. Dentro de los exámenes complementarios, como les vengo diciendo, el gold standard, la gasometría, y se le piden los mismos que el anterior: urea, iones, glucosa, sedimentación en orina y por lo general radiografía de tórax y electrocardiograma. El tratamiento, cuando no existe una depresión de volumen de cloro o de potasio, puede corregirse espontáneamente mediante una excreción renal del exceso del bicarbonato, pero por lo tanto es primordial solucionar en sí la enfermedad de base del paciente. En las formas de salinas sensibles se puede utilizar el suero salino a 0,9% a un ritmo que estará en función de la tensión arterial, de la diuresis y del riesgo de insuficiencia cardíaca del paciente. Y también en casos de hipopotasemia hay que reponer el déficit del con cloruro de potasio intravenoso oral y evitar la administración de otros preparados de potasio porque por lo general contienen o se transforman en bicarbonato. Ya. Tenemos otro trastorno que es la acidosis respiratoria.
La acidosis respiratoria se define como un proceso fisiológico en el cual la ventilación alveolar se encuentra disminuida y produce una elevación en sí de la concentración de hidrógeno debido a un aumento del ácido carbónico, lo que determina una disminución del pH por debajo de 7,35, siendo el principal desencadenante de la hipoventilación prolongada por la disminución de la ventilación alveolar y subsecuente va a haber una hipercapnia. La compensación de esta acidosis respiratoria, esta va a ocurrir en dos situaciones. El primero, que es el taponamiento celular, que ocurre dentro de unos minutos a horas, y la compensación renal, que eso va a ser después de 3 a 5 días. Por ello se ven diferentes respuestas según sea agudo o sea crónico el cuadro. En acidosis respiratoria aguda, la concentración de bicarbonato se incrementa por lo general un miliequivalente litro por cada 10 miligramos 10 miligramos de elevación de la presión de dióxido de carbono. Y en acidosis crónica es de 3,5 miliequivalentes litro por cada 10 miligramos de mercurio. La etiología de esta acidosis respiratoria, por lo general, son trastornos en el centro respiratorio, enfermedades pulmonares, trastornos mecánicos del aparato respiratorio y trastornos neuromusculares periféricos. Lo que corresponde a la depresión del centro respiratorio puede ser por sobredosis de sedantes, de sustancias ilícitas, anestesia, también puede haber un traumatismo o una poliomielitis vulvar. Dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas también tenemos el EPOC, cuando el paciente tiene un edema pulmonar grave, un hemotórax por un traumatismo torácico. También asociado a la etiología está el paro cardíaco, enfermedades neuromusculares, puede ser por el síndrome de Guillain-Barré o fármacos como la succinilcolina, aminoglucósidos. Y otras patologías que también pueden desencadenar puede ser la esclerosis múltiple. Ya, dentro del cuadro clínico tenemos a los pacientes agudos y a los pacientes crónicos, como les había mencionado, que en los pacientes agudos va a haber cefalea, agitación, temblor, somnolencia, arritmias cardíacas, vasodilatación periférica, convulsiones o puede estar en coma. La causa más frecuente de esto va a ser las crisis asmáticas, que presentan una disnea severa, una taquipnea, el uso de la musculatura accesoria, taquicardia y diaforesis. Y dentro de los pacientes crónicos tenemos los que ya van a tener disminución del nivel de conciencia, hipersomnia o los pacientes que están en coma. El diagnóstico es lo mismo, mediante gasometrías, hemogramas, glucosa, urea, iones, RX de tórax y electrocardiograma. Y el tratamiento va a ser la administración de oxígeno. También la hidratación adecuada del paciente y la humidificación del aire inspirado. Tenemos la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es una entidad caracterizada primariamente por la disminución de la presión de dióxido de carbono debido a la hiperventilación. Va a haber una disminución variable de la concentración plasmática del bicarbonato como una respuesta compensadora y tendencia a la elevación del pH arterial. En situaciones de hiperventilación alveolar, por lo general el pH oscila entre 7,45 y la presión de dióxido de carbono va a disminuir a 28 miligramos de mercurio. ¿Cómo va a ser la compensación de esta alquilosis respiratoria? Cuando es aguda, la concentración de bicarbonato plasmático disminuye 2 miliequivalentes por litro por cada 10 miligramos de mercurio, que disminuye el dióxido de carbono. Esta tasa se incrementa a 4 miliequivalentes litro por cada 10 miligramos de mercurio en la alcalosis respiratoria crónica. La etiología, la causa de alcalosis pueden derivar de la presencia de lo siguiente: una estimulación del centro respiratorio, estimulación de quimiorreceptores periféricos, ventilación mecánica excesiva en los pacientes por lo general que están en UCI o en la residencia de lugares que tengan altas altitudes,
Y pueden ser otros como pueden ser insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatías, intoxicaciones, pacientes que están en un cuadro de sepsis. El cuadro clínico, por lo general, de esta alcalosis respiratoria va a ser irritabilidad en el sistema nervioso central y periférico. Puede haber parestesias, espasmos musculares, calambres, taquicardia, taquipnea, arritmias, alteraciones al nivel de la conciencia y también síncope en ocasiones. Por lo general, el paciente que tiene síndrome de hiperventilación va a tener también cefalea, disnea y dolor torácico. Los exámenes complementarios van a ser igualmente la gasometría, también el hemograma, la bioquímica, la RX y no hay que olvidarse del electrocardiograma. Para el tratamiento, hacer respirar en una bolsa al paciente y dar ansiolíticos si es necesario. Ya doy. Muchas gracias. Muy bien, Aldana. Te has realizado muy bien el resumen. A ver, aquí tenemos a Alejandro. Dígame, doctor. Entonces, en cuanto a la acidosis metabólica, ¿cuáles serían las principales causas de esta? Ya, puede ser acumulación de toxinas, la insuficiencia hepática, también la ingesta de drogas, también puede ser por ingesta de metanol o también por elevadas dosis de, ¿cómo es? De ácido acetil salicílico. Eso creo, Doc. También Ya. Claro, lo que también dijo tu compañera es frecuente, ¿no? En la sepsis, en la rhabdomiólisis, lesión renal aguda, la cetoacidosis, acidosis láctica, es lo más común. Muy bien, Alejandro. A ver, Claudia, Buenas noches, doctor. ¿cómo le va? Bien, Entonces, diga. en cuanto a la acidosis respiratoria, las principales causas, ¿cuáles serían? Hablando, doctor. Inhibición del centro respiratorio, ya sea por causa de drogas o medicamentos. Traumatismo, accidente cerebrovascular agudo. Una FiO2 elevada en hipercapnia crónica. Apnea del sueño central, intoxicaciones, infecciones. Alcalosis metabólica también. Y como también mencionábamos, hay alteraciones respiratorias como el síndrome de Guillain-Barré. Ya, esa son alteraciones a nivel muscular ya, ¿no es cierto? Toda enfermedad que llega a paralizar ya los músculos respiratorios puede dar un problema de acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces, dentro de estas patologías están el Guillain-Barré, pero que ya esté avanzado, ¿no es cierto? Que llegue a nivel torácico y pueda provocar esto. ¿Qué más? Algunas enfermedades broncopulmonares como el asma, Asma grave, ¿no? el EPOC, algún síndrome de dificultad respiratoria aguda o también el edema agudo de pulmón. Ya, muy bien. Y por último tenemos a Cristina, ya participó. ¿Quién falta? José. José Asunción, ¿si puede hablar o no? Doc está en guardia, dice que no tiene micrófono. Bueno, aquí sale que sí tiene, pero bueno. Carolina Piedra. Yo faltaba, Doc. Disculpe, es que justo me llamaron.
A ver si tiene micrófono. Ya. Solo que por momentos, pero dígame. Las principales causas de alcalosis respiratorias, ¿cuáles serían? Ya, puede ser un traumatismo, una anemia grave, tumor, una enfermedad hepática, una hiperventilación. También puede ser Problemas a nivel central. paciente hiperoxigena, el paciente hiperoxigena. Ya, todo tipo de encefalopatías metabólicas también. Ya. Muy bien. Problemas neurológicos graves, ¿no es cierto? Como las convulsiones incoercibles, el síncome. También pueden dar este tipo de problemas de alcalosis respiratoria. Entonces, en cuanto al tratamiento, como ya dijo su compañera, ¿no es cierto? Lo principal es tratar la causa, también administrar oxígeno, ajustes en la ventilación y un poco de sedación. Entonces, una de las menos graves de todas estas patologías que estuvimos viendo, ¿no es cierto? De la acidosis, tanto metabólica como respiratoria, son más complicadas que esta última que hemos revisado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos. Gracias, Aldana, gracias a todos por su asistencia y atención. Gracias. Gracias.